Ok, ya estamos en vivo, ¿verdad? Estoy viendo aquí en Despertares que estamos transmitiendo en vivo. Qué gusto verlos, señores, a don Tomás Sánchez de la Concha, mi querido amigo don Maximiliano Brandt y don Pablo Aldrete. Qué gusto saludarlos. Mucho gusto. Igualmente. Gracias por responder a esta invitación y en atención a Tomás Sánchez de la Concha estoy participando porque yo les decía, la idea es no participar porque imagínate que haga 10 de estas pláticas o 20 o las que sean y en todas salga yo, pues ya voy a caer más gordo, de por sí ya, pues ya imagínate. Entonces esta va a ser una ocasión excepcional donde me vean en atención a mi querido amigo Tomás, Max también por supuesto y Pablo. Muy bien. Bueno, pues yo quiero empezar presentando a mi querido amigo Tomás Sánchez de la Concha, que tengo ya muchos años de conocernos, desde aquella vez que nos reunimos en Grupo Milenio, y frecuentemente ha asistido a los foros que hace de Foros Milenio, que espero que cuando se pase la pandemia, cuando esto acabe, sigan adelante los foros, que podamos seguir asistiendo con grandes personalidades como las que hoy nos acompañan aquí. Y bueno, Tomás es el director de responsabilidad social y de comunicación de Grupo Milenio, y yo lo que le quiero preguntar el día de hoy es cómo se está desarrollando en el escenario que vimos actualmente del COVID-19, el tema de la pandemia dentro de la empresa, dentro de la organización. ¿Cómo está pasando? ¿Qué está pasando por allá, querido amigo? Correcto, muchas gracias. Qué gusto la invitación. Yo sí quería que tú estuvieras específicamente porque has hecho una labor extraordinaria desde Despertares y precisamente esto tiene que ser lo especial en una y es en esta. Entonces, qué bueno que estás con nosotros. Mucho gusto, Max, encantado. Pablo, ya nos conocemos hace un buen de rato, ¿verdad? Buenos años, ¿verdad? Yo quisiera empezar un poquito, si me permites, Álvaro, para tratar de decir cuál es mi visión en términos generales en esta cuestión de que vivimos, establecer ciertos puntos, ciertos parámetros. Primero, vivimos en un mundo obviamente hiperconectado, un mundo súper relacionado. Entonces, todo lo que pasa hoy en día, para bien o para mal, está relacionado inmediatamente con todos los demás, en todos los ámbitos, en todos los terrenos geográficos. Es decir, cuando hablo de ámbitos, estamos hablando de una pandemia, que es una pandemia, es un problema de salud pública, pero obviamente impacta rápidamente en todos los elementos de la salud, no nada más la salud física, la salud mental, inmediatamente la parte económica, la parte de la educación, la cultura. Entonces es un impacto verdaderamente tremendo, y como hay muchos. Lo que pasa es que este es el ejemplo máximo y lo estamos viviendo, nos ha tocado vivirlo y tenemos que responder a esto a esa altura, ¿no? A la altura de lo que está pasando realmente. Por otro lado, sabemos que tenemos que entender que estas problemáticas entonces son mucho mayores que una sola entidad, ya sea una persona, ya sea una empresa, ya sea hasta un país ahora. Entonces, esto es mucho más grande que ello, y todo esto en conjunto nos lleva a que tenemos que hacer un alto, reflexionar y replantearnos muchas de las cosas, porque ahorita es cuando podemos ver que sin los demás no podemos hacer muchas cosas, menos ahora. Tenemos que hablar de este tipo de cosas, de alianzas, de colaboración, de entidades, de sumar, de redes. Yo escuchaba a Max el otro día también hablar de las redes y de muchas cosas sistémicas ahora. Entonces, tenemos que reconocer, si ponemos juntos esos tres factores, sabemos que tenemos una oportunidad enorme, primero para reaccionar nosotros, y primero estamos nosotros y después tenemos que ver por los demás. Y en ese sentido me voy a tu pregunta un poquito más rápido. Yo quería nada más plantear esto, que es bien importante porque le da sentido a qué son las alianzas, a qué es la responsabilidad y cómo debemos actuar ante este tipo de cosas. Somos muy malos para la gestión de riesgos. Tenemos que hacer muchas cosas ahí, pero ya nos tocó. Lo que pasa es que pueden venir más. Como medio, pues nos impacta enormemente primero como empresa, y como empresa tenemos que reaccionar hacia adentro muy fuertemente, primero viendo cuáles son las consecuencias, qué está pasando, hasta dónde puedo llegar, cuáles son o sea, con qué cuento, hasta cuándo puedo yo estar maniobrando para seguir informando, pero no dejar mi esencia, que es la de comunicar, la de informar, y ahora más que nunca. Entraremos en ese tema
quizá yo creo que más adelante, pero obviamente la parte de informar y comunicar es esencial y más en estos momentos. Entonces, tenemos que estar muy vivos, tenemos que estar muy conscientes hacia adentro. Entonces, tenemos que sobrevivir primero y para ello tenemos que ver y poner al centro primero a nuestros colaboradores y a nuestro futuro, o sea, la posibilidad de que tengamos liquidez, de que podamos seguir avanzando, si no, no es posible. Entonces, hacia adentro hemos hecho una infinidad de cosas, no sabemos nada, le estamos inventando igual que todos, es decir, estamos viviendo una situación inédita y por lo tanto estamos trabajando mucho en reaccionar y accionar, viendo qué pasa con las demás empresas, en el mundo, en otros países, y cuáles serán las mejores prácticas. No lo sabemos, de hecho, si el cubrebocas era el bueno y luego ya no, etcétera. Pero tenemos que proteger y hacer sentir a todos nuestros colaboradores y a nuestra gente, sentirlos seguros primero. Aquí la seguridad es antes que nada. Pero esto para poder hacer nuestra labor esencial, que es comunicar, que es generar contenidos y todo ello. Y en este sentido, platicábamos brevemente al principio con ustedes, sobre todo con Max, que pues es fundamental ahorita la parte de la comunicación y sobre todo por el efecto de otro fenómeno muy importante que le llamamos, y viene mucho al caso, que se llama fake news. Es decir, estamos rodeados, y también lo insólito de las redes y cómo crecen, con la posibilidad de tener noticias que no son las correctas. Por esa razón, nosotros, al hacer un ejercicio de información de calidad, al poner todos nuestros enfoque en hacer nuestra labor bien, tener reporteros, generar páginas nuevas, páginas de información, páginas de contacto, espacios editoriales en las partes de comunicación de televisión, de redes sociales, de internet, de radio, de televisión, de todo el grupo, creo que ahí es algo que nos ayuda a fortalecernos. Nosotros, en este caso, nos sentimos bien, nos sentimos fortalecidos, tenemos que hacer muchas cosas porque tenemos que hacer muchas adaptaciones. Hablaba yo de flujo, de liquidez, también puedo hablar precisamente de eso dado por los clientes, el temor, la incertidumbre. Sin embargo, mientras mantengamos y podamos hacerlo a un nivel cada vez más alto, la calidad de la información, que es vital para cada uno de los ciudadanos y de la gente que habita en comunidades pequeñas, así como en ciudades grandes, es muy importante tener al día qué es lo que pueden, qué es lo que no pueden y qué riesgos tienen. No sé, para ser franco, creo que ahorita lo podría dejar ahí en este momento para hacer esta plática, como yo había propuesto en un inicio, un poquito más colaborativa, ¿no? Un poquito más de intervenciones múltiples. Pero ese es un primer planteamiento que yo haría como medio de comunicación y como Milenio, que realmente estamos comprometidos y hemos hecho hacia afuera muchos avisos y muchas acciones hacia afuera. Yo sé, Max, no, hombre, gracias, qué deleite escucharte. Y Max, yo te quisiera preguntar, ante esto que está planteando Tomás, ¿cómo desde tu perspectiva, desde tu óptica, consultor experto en desarrollo institucional, que has intervenido en tantas organizaciones, qué planteamiento tienes tú para darle solución a los problemas que aquejan a las organizaciones en este momento de la pandemia? Claro, no, gracias, y gracias a Tomás por esta presentación y compartir la visión desde el sector de la comunicación, ¿no? Ahora, obviamente lo que tú mencionas es muy cierto. Tenemos la necesidad de poder contar con información creíble, y ahora el tema de la seguridad está teniendo tanta relevancia. Si nosotros analizamos cuáles son los escenarios que están quedando, yo estaba recordando que para la pandemia pasada, para la fiebre porcina en el 2009, yo estaba en México. Me acuerdo que el sector corporativo tuvo una gran presencia, pero pensando en cuáles son los sostenibles que ahora está quedando la seguridad, está quedando la cercanía geográfica. Parece que hay un micrófono abierto. Sí. Entonces, el tema es que están quedando algunos, es decir, toda esta cercanía, medios de comunicación, hasta este punto, globalizados, ¿qué quieren la cercanía? Son estos problemas que están quedando, por ejemplo, todo lo que es la economía circular, la economía verde, todo el slow
producir, todo esto de cómo vivir en forma más adecuada con los medios. Entonces creo que estos temas están enraizados en una nueva forma de actuar a nivel local. Con esto dejo, por favor, para que Pablo pueda también compartir su curso. Pero digo, quizás ya no es la invención de este tipo de la economía de escala que pensábamos que funcionaba mejor, ¿no? Que era llevar lo global a lo local y con eso conseguir grandes resultados. Quizás es al revés, quizás la cercanía, quizás la respuesta ha sido local en la pandemia, ¿no? Ya sabemos eso, y los gobiernos locales han tenido mucho que ver con eso, porque al final son los que se quedaron con el pastel. Entonces, digamos, la respuesta ha sido local, pero entonces, digamos, esta cercanía, y aquí está el medio local, poder medir qué es lo que está pasando, ser termómetro de lo que está pasando. Estos son los nuevos valores que se están dando, y por ende, todos nos tendremos que adecuar a esas soluciones locales con aplicaciones globales, pero esa es la diferencia. Antes eran soluciones globales con aplicación local. Ahora no, es al revés, es esa solución que sale a partir de esa cercanía, de esa humildad y de esa comunicación por preservar lo básico, que es la seguridad alimenticia, de salubridad, del nombre que tú quieras. Porque fíjate, y aquí termino, lo que ustedes comentaban antes de comenzar a transmitir. Y decíamos, bueno, pero ¿cuáles son esos elementos? Lo que pasa es que también esto ha intensificado ciertas de las brechas que ya existían. Es decir, estamos viendo que ¿dónde ocurren las mayores tasas altas? Donde hay hacinamiento. Bueno, ya sabíamos que había hacinamiento, nunca lo resolvimos. Pero entonces ahora porque se convierte ya en un tema de vida y muerte, ¿no? Entonces, digo, desnuda, es como que bajó el nivel del agua, entonces quedamos todos ahí expuestos. Entonces, con esto termino, pero creo que eso también hay un aspecto. Profundiza, acelera ciertos procesos, por lo positivo y lo negativo, ¿no? Entonces ahí me quedo. Claro, muchas gracias, Max, qué buena intervención, te agradezco, tienes mucha razón. Y mi querido Pablo Aldrete, te quería preguntar, en este caso, en las alianzas que tú has hecho desde tu trabajo cotidiano, lo que haces en medio ambiente, ¿qué opinas tú del escenario que viene en los próximos años, en los próximos meses, no digamos ya años, en los próximos meses? ¿Qué crees tú que cómo ves el panorama futuro? Fíjate que yo veo una ventana de oportunidad muy interesante para poder generar esas alianzas, ¿sí? Nos estamos enfrentando a retos que, como dice Max, ya estaban, pero que no los habíamos atesorado y que ahorita se presentan con una nueva cara y en un ambiente de cierta tensión, pero también cierta esperanza. Entonces tenemos que aprovechar esa esperanza para generar esas alianzas. Yo estaba recordando, hace 2 años aproximadamente se dio un movimiento para hacer lugares seguros ante el acoso que sufrían las mujeres. Y después eso desapareció, ¿sí? Y a mí me preocupa mucho ahorita, en el futuro inmediato, qué es lo que va a pasar cuando, además de que eso no lo hemos erradicado desafortunadamente, estamos teniendo que usar un cubrebocas, lentes, gorras, y entonces puede brindar cierta facilidad, ¿sí? Entonces, es el momento ideal para empezar a atacar eso, ¿sí? El hacinamiento. Sí, tenemos mucho hacinamiento en las ciudades, pero nos hemos olvidado de la gente mayor, de la gente con discapacidad, ¿sí? De generar alianzas que les permitan, pues, no sé si ir al supermercado, pero sí tener víveres, ¿sí? ¿Cómo los vamos a estar respondiendo en la nueva temática a todos esos conflictos que ya traemos? Entonces, las organizaciones de la sociedad civil empiezan a tomar un rol determinante. Yo no sé si se tengan que institucionalizar, pero creo que sí tenemos que empezar a compartir más. Lo que decía Tomás, ellos están analizando lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Canadá, cómo está evolucionando su sector en todos los países para tomar la mejor respuesta. Tenemos que empezar a generar esas cadenas de información, no fake news, sino decir, oye, a ver,
Despertares hizo esto. Ah, bueno, está bien. ¿Y qué hizo esta otra organización? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo generamos un híbrido que potencie lo que estamos desarrollando? ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Hoy necesitamos empresas. Sí, pero a lo mejor las empresas están enfocadas en otras. No, hay muchas pymes que tienen mucha intención por entrar en todo este círculo virtuoso de la inversión social, no como filantropía, sino como una inversión a largo plazo, y entonces aprovechar y subirlas en este tren. A lo mejor necesitamos 5 pequeñas o microempresas para desarrollar un programa y no necesitamos una grandota, ¿sí? Y eso hace que te muevas más. Así es. Será un encadenamiento económico, ¿no? Y perdón, aquí solamente una galletita. Álvaro, ¿tú te acuerdas del Shelter Tech que hicimos el 2017 en México? Sí, sí, claro. Llegaron 60 empresas, microempresas, algunas de ellas que eran GovTechs, ¿no? Así como hay FinTechs, hay de estas Government Techs que ayudan a que el gobierno mejor reparta sus subsidios, etc. En Chile se están usando mucho. Pero seleccionamos esa y después se aceleraron un número de ellas, ¿no? Ese encadenamiento. Y un último punto. En algunos países estamos viendo que la innovación, producto de que las empresas grandes tienen cierta falta de capacidad elástica, ¿no es cierto?, para innovar. Estas empresas o estos emprendedores o GovTechs, FinTechs y todos estos techs tienden a solucionar eso porque te traen la innovación. Y en algunos elementos de organización de la demanda, de conocer mejor la población meta de bajos ingresos, son las ONG que juegan ese rol. Pero perdón. Así es, ¿no? No se escucha, mi querido amigo Tomás. Yo quiero decir que me interesa mucho y estoy muy de acuerdo con varios de los puntos que han dado. En primer lugar, sí, todo ya estaba antes y no es suficiente, antes no era, y el temor enorme es que saliendo de esto regresemos. Si toco el tema de los temblores, de los sismos, somos muy reactivos inmediatamente y muy buenos, no quiero quitar lo esencialmente bueno que hay en todo eso, pero tendemos muy fácilmente a regresar a los caminos en los que ya estamos. Entonces, el temor es que de aquí no aprendamos realmente lo que tenemos que hacer. Y si teníamos que hacer, y si vamos a unirnos por el punto que trató Álvaro al principio, que son los objetivos de desarrollo sostenible y que tienen una claridad y que son una carretera, son una ruta, son algo por donde todos podemos transitar y que se ha transitado, yo creo, verdaderamente poco. Aún y cuando haya una cantidad enorme de empresas, los países estén, tanto eso que habla del cambio climático, de la desigualdad, la pobreza, todos esos problemas. Creo que hay dos visiones, la optimista y la pesimista. La optimista es que sí tenemos que ver que hemos avanzado, si vamos a la historia y comparamos, realmente somos otra humanidad, sí hemos avanzado, hay menos guerras, hay menos problemas, lo sigue habiendo. Pero si vemos hacia el futuro un poquito, y ese es el nerviosismo del 2030 y el ver que en tantos años y el cambio climático, pero no es nada más el cambio, son muchos puntos, si no aceleramos ese paso, no vamos a llegar realmente a los objetivos y esto va a ser muy triste. No creo que se acabe la humanidad, no creo que haya estas cosas, creo que somos resilientes, vamos a ir buscando, pero tenemos que ser más directos en lo que tenemos que hacer. Entonces, de aquí tenemos que aprender con toda claridad de cosas que estaban diciendo ahorita, aprender de la cercanía, de la tecnología, del trabajo de una manera distinta, de la operatividad, de la gestión del negocio de una manera diferente, pero si no adentramos a nuestro yo estos conceptos como solidaridad, empatía, que nos sitúen en lo que está pasando, como pasa en estas desgracias, en estas situaciones, que es donde nos situamos con el que está sufriendo, con el doctor, con el paciente. Si no hacemos eso, no vamos a entender a todos los niveles. La empresa es muy importante. Si la empresa no se sitúa ahí y no mete realmente en su ADN de su modelo de negocio la sustentabilidad y no lo hace ya con prácticas muy concretas, por eso es muy importante, pues todos los que están alrededor de él, se les debería dar más importancia para asesorar cómo hacerlo prácticamente y cómo medirlo realmente.
labor que está haciendo Pacto Mundial en términos generales es muy buena, pero yo creo que sí tenemos que salir de aquí con aprendizajes muy claros. Tú lo decías, uno de ellos desde el otro día, Max, la manera de lo global, en donde tengo una idea y la bajo, y ahora no, ahora tengo que ver cómo reacciono de inmediato y ver cómo lo bueno de eso se puede aplicar. Eso lo vemos incluso nosotros ahora aquí en la empresa, ¿no? Es tan grande y tan pequeña, pero tiene tantos lugares geográficamente, tantas unidades de negocio, y aún así estamos tratando de ver que las mejores prácticas, esto que es tan trillado, se puedan convertir en lo mejor. Esta respuesta inmediata que está a través de las redes sociales también debemos de tomar lo bueno, pero como todo, hay una gama del blanco al negro y siempre tenemos que circular de la mejor manera, si no nos vamos a ir muy chuecos hacia alguno de los lados o realmente será irreal, o sea, no estaremos haciendo nada si no vamos realmente viendo qué podemos hacer dentro de esta gama, pero hacerlo ya. Entonces, si al final de esta plática salimos con 2 o 3 ideas y tratamos de impulsarlas, pudiera ser muy bueno y muy pues ejemplar o ejemplificativo, perdón. Claro. Fíjate que te quería preguntar, decir una cosa nada más. Hace unos días conversé con una persona de Naciones Unidas, ya ves todas ahorita las reuniones así virtuales, y me decía, difícilmente vamos a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, Álvaro. Y yo decía, no, yo por el contrario creo que va a acelerarlo, porque nos hemos dado cuenta de esta pandemia lo visibilizó. Todo lo que antes teníamos subyacente, la desigualdad subyacente, la inequidad de género, todas este tipo de cosas que estaban presentes. Esto puede ser un ejemplo cuando estaba una persona que está boleando zapatos o está vendiendo lotería y entonces llega el momento en que ya no hay quien se bolee zapatos ni quien compre lotería y no están los juegos. Y entonces estas personas sacaban su dinerito diario para comprar su comida en una fonda y encuentran las fondas cerradas y no tienen pues qué comer, ¿no? Entonces les mandamos algo de comer, alguna despensa, pero no tienen dónde guardar el alimento porque no tienen refrigerador, no tienen dónde cocinar, no tienen estufa. Entonces este tipo de desigualdades tan marcadas que sabemos que existen, pero lo trae sobre la mesa y dice, señores, así está, tienes mucha razón, si después de esta pandemia seguimos como estábamos, pues evidentemente no vamos a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pero yo quiero ser optimista y quiero pensar que nos ha dado esta luz, este insight, para que efectivamente podamos profundizar y hacer un cambio, ¿no? Y en ese sentido le quería preguntar a Pablo, ¿tú crees que sea posible que sí se alcancen, Pablo, los objetivos para el 2030 como está planteado? Yo coincido contigo. Yo creo que, ya habíamos tenido una amenaza de una pandemia con la H1N1. Afortunadamente en esa ocasión fue muy bien controlada, pero ya era el primer aviso, ¿sí? Esta nos ha hecho reaccionar como familia, como comunidad, como país y como mundo para enfrentar un problema, ¿sí? Entonces, el fatalismo de esta pandemia nos hace ver y nos permite sentir que el otro riesgo que tenemos, que es el cambio climático y todo el daño que estamos generando con la desincorporación social, básicamente, nos hace ver que, bueno, ya tuvimos el aviso, entonces pongámonos a trabajar y empecemos a abordar los temas que realmente nos corresponden, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo veo que tiene que ser el cambio desde las empresas? Uno, es ser egoísta y decir, es por trascendencia, ¿sí? O sea, si la empresa no busca trascender de generación o de dirección o lo que sea, pues claro, no va a buscar estar dentro del contexto que ya la comunidad está demandando en abordar los objetivos con el nombre que quieras, ¿sí? Pero lo tienen que hacer por trascendencia, por permanencia, ¿sí? Entonces, las papeleras están sembrando árboles, están cuidando el agua, ¿sí? Las que manejan energía, igual están cuidando el agua porque hay mucha hidroeléctrica, están
todo mundo tenemos que buscar la permanencia. Y por el otro lado, tenemos que hacer una separación muy clara entre lo que va a ser inversión social, que es todo lo que yo voy a invertir para responder socialmente al compromiso que tenga mi empresa, y qué es filantropía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente cuando consideras inversión, lo puedes ver a largo plazo. Si lo seguimos manejando como una filantropía, independientemente del canal que uses para circular esa inversión, si lo sigues viendo como filantropía, es, si me queda, le apostamos a proteger a las mujeres, o a proteger el medio ambiente, o a generar energía limpia. No, no es si me queda, es una inversión, y tienes que responder como a una inversión. ¿Sí? Si pides una inversión, te van a cobrar el préstamo, pues, éntrale, mano. En ese Y ese es el cambio que tenemos que hacer. Así es. En ese sentido hablaba con Tomás en la mañana y hablábamos de que esto no es donar dinero, la responsabilidad social, No. Y es lo que la gente piensa, ¿no? Responsabilidad es desembolsar, no, es exactamente lo que no es, sino, como dice el doctor Porter, es creación de valor compartido. Crecemos juntos, desarrollamos tanto la empresa como la comunidad, porque es un círculo virtuoso de creación de valor compartido. Precisamente me invitó Felipe, que nos está apoyando con esta transmisión, a dar una plática sobre el desarrollo de los pequeños comercios municipales, y de eso les hablaba, del círculo virtuoso de la responsabilidad social, sin ser un experto como Max, ¿verdad? Y en ese sentido le quiero preguntar a Max, tus herramientas que tú tienes, que son muy buenas, que también me decía Max, oye, en esta transmisión, a ver si rifas o es alguna dinámica para los seguidores, para los que nos ven, una evaluación. Las evaluaciones que hace Max tienen un costo, bueno, arriba de $200, pero vamos a regalarle una a uno de los seguidores, que ahorita voy a ver aquí en internet quién va a ser de los seguidores que nos han visto en las transmisiones, pero me gustaría mucho que Max nos cuente de estas herramientas que tiene precisamente en apoyo de estos cambios que vienen tan fuertes. Sí, no, muchas gracias y con gusto. A ver si algún suscriptor quiere hacer la autoevaluación, y que sirva tanto para los negocios con propósito como para las ONGs. Pero yo quería retomar lo que conversaba, nos compartía Tomás, y que hasta cierto punto Pablo también comentaba, y que es este tema de, bueno, ¿cuáles son los elementos que quedan? ¿Cuáles son, digamos, viendo el vaso medio lleno, cuáles son esas capacidades que quedan? Yo le diría que antes, justamente lo que planteaba Pablo, estaban, no les dábamos, no les asignábamos la prioridad. Bueno, llegó el minuto de poder asignarle la prioridad. Y de hecho el minuto ya pasó. Es decir, ya le tuvimos que asignar la prioridad para poder llegar a ese segmento de mercado. Entonces, la pregunta sería justamente esa. Si yo durante la respuesta a la pandemia pude, de alguna forma, con mis camiones de mi empresa de supermercados, o con mi distribución de mis otros canales de distribución, si soy una distribuidora de alimentos, de alguna forma yo seguí operando, y quizás operé con mercados que antes no operaba, que por la cercanía, etcétera. Entonces, estoy pensando en eso, y son esas capacidades que hemos logrado desarrollar en estos 4 meses confinados. Mira el reto, por favor, si esto te lo han dicho en una película, no lo hemos creído. Entonces digo, estamos confinados, seguimos haciendo 60 o 40 o 80 o 20, pero hay un porcentaje de la economía que sigue funcionando. Y sorpresivamente, los mercados le están yendo tan re mal, y es porque se han dado cuenta que hasta ciertos puntos pudimos seguir operando. Es cierto que hay un tema de empleo, hay disrupción en las cadenas de valor, pero es ahí donde decíamos, ¿cómo podemos? Y lo estamos viendo a través de gobiernos locales. ¿Cómo podemos responder a esto? A través de elementos que pueden traer esa respuesta. Entonces, yo diría lo siguiente, Álvaro. Los elementos que nos traen las herramientas de autoevaluación nos permiten medir esa capacidad, cómo podemos traer estos elementos a conversar con nosotros, cómo, ¿estamos preparados para lo que nos conversaba Pablo? Es decir, voy a crear una cadena de suministros verdes, voy a dar la oportunidad de alguna forma.
digamos, si yo tengo empresas que me dan suministros, tengo una capacidad financiera porque les doy préstamos, ¿no es cierto? O les pago antes, o les doy un adelanto, o puedo llegar a un distinto arreglo. Entonces, el tema va a ser ese, cómo nos podemos encadenar en forma distinta, como está el tema de la línea verde. Ahora, digamos, la mayoría de las empresas han tenido que ponerse más verdes en alguna forma, en algún elemento, y eso ha sucedido. No es sorpresa que en muchos lugares los animales están llegando a otros lugares, pero también hay lluvia donde había zonas desérticas. Entonces, este cambio que nos dice que quizás la vida se tiene que vivir un poco más lenta. Pero ya nos estaban diciendo mucha gente, la gente de mindfulness y de todos estos movimientos, ya lo estaban diciendo. Entonces, digo, es eso. Y por otro lado, yo creo que también nos estamos dando cuenta de lo que ustedes mencionaban respecto de la empatía y de ponernos en el lugar del otro. Y si ha habido un momento, quizás en la historia actual o en los últimos 50 años, este ha sido el momento. No creo que han habido otros momentos de esta característica, etcétera. Y la prolongación del tiempo. Entonces diría que creo que se ha dado eso, creo que vamos a volver a cosas básicas, creo que el desempleo, el tema de falta de recursos también lo va a ser imperativo, pero pienso que si hay un momento para poder hacerlo, sería este. Si hay un momento de aprovechar de, digamos, alargar la vida de estas buenas prácticas, sería este. Y yo estoy seguro que si yo fuera empresario y de alguna forma empecé a usar el recurso hídrico en forma distinta y me resultó y pude atender las necesidades, pero además me ahorré dinero, creo que también va a haber un elemento por ahí. Pienso en eso, pienso que también como recursos humanos nos vamos a tener que asegurar que la gente pueda llegar a las viviendas y al trabajo y tener esa conexión. Ustedes saben lo que ha pasado con la construcción de vivienda social a 100 kilómetros de donde las personas trabajan, ¿ya? Al final dejan esas viviendas. Pero eso es lo que, digamos, lo que nos está diciendo ahora es el tema de la seguridad está detrás de todo lo que hacemos, pero ya no vemos el recurso humano como alguien tiene que venir a ofrecerme sus servicios, sino que ya lo estoy viendo como yo me tengo que asegurar que pueda venir. Entonces, es un tema de una responsabilidad quizá un poquito mayor, pero quizás esas serían algunas de las ideas, y como te digo, el tema de el poder hacer estas evaluaciones institucionales tienen que ver con colocarte en ese contexto, ver lo que está pasando, cuáles son esos elementos, y cómo puedo, yo supongo que casi todos los negocios en alguna forma están pensando de hacerlo más verde, porque si ustedes se dan cuenta, agua y saneamiento tienen mucho que ver, y sobre todo en el COVID, con el acceso a agua. No es otra cosa, no es ciencia, ¿no es cierto?, robótica, algo demasiado que no tenemos. La solución la tenemos. Lo que pasa es que no podemos llegar a los lugares donde tenemos que llegar, etc. Entonces, creo que esos elementos se van a potenciar y deberíamos aprovechar. Y lo último diría, una de las ideas que querías, Álvaro, es, yo le pediría al CEMEFI que haga un antes y un después, que haga una encuesta. Ellos ya están, a través de la herramienta, ya tienen a 1.000 empresas. Le podríamos preguntar, ¿qué cambió? ¿Cuáles son esas dimensiones? Prometerlo. No, yo sé que si nos está escuchando aquí en este momento Jorge Villalobos, entonces voy a poner en contacto con él para hacer esto que dice Max. Espero que nos estés escuchando, Jorge, y si no, pues te voy a mandar la liga para que en este minuto tengas presente esta propuesta. Y bueno, dos cosas. Una, que lo que mencionas es muy cierto, estas personas que trabajaban a 100 kilómetros, o viven más bien a 100 kilómetros de su trabajo, entonces llegan en un viaje, pues es un viaje ya foráneo, ¿verdad? Vienen con su mochila, sus tenis, obviamente no vienen manejando su vehículo, sino vienen en diferentes transportes públicos, que pueden ser hasta 3 o 4 transportes públicos, ¿no? El camión, el metro, el mototaxi que toman cuando vienen de apartados lugares de la Ciudad de México, de Tláhuac. Entonces yo los he visto y cuando llegan pues ya vienen cansados y fastidiados y fíjate, precisamente cuando empezó la pandemia yo le decía una vez, estuve montando una exposición en la Cámara de Diputados y le decía a la persona con la que me coordinaba, oye, pero ¿cómo que me vas a cancelar la exposición? Si ya la tenemos pactada hace 3 meses, ok, entonces ¿cuándo la vamos a hacer?
pues es que no lo sé cuándo pueden volver las cosas a la normalidad. No, pero debes de darme una fecha. Entonces ya me está cayendo el 20, y yo pienso que así como a mí, a muchas personas, ya nos está cayendo el 20, que no vamos a regresar a lo mismo que estábamos. Yo al principio de esto pensaba, bueno, cuando haya terminado, seguimos con la misma mecánica, ¿no? Entonces ya me está cayendo el 20, como a muchos, que efectivamente no vamos a regresar a lo mismo. En este sentido, dos cosas. Una, en este momento quiero yo brindarle, si nos está viendo, Francisco Freiría Sotcliffe, director general de FUTEGE. Él va a ser el afortunado de la evaluación de Max. Aquí lo tengo, FUTEGE, aquí está la cámara, FUTEGE. Después me pongo en contacto con él. Y la otra cosa que quiero yo hacer, mención, Tomás, tú en este momento en que te encuentras de la cultura organizacional, ¿cuáles serán los siguientes pasos que van a seguir en Milenio, en Grupo Milenio? ¿Y qué recomiendas tú para que las personas, los demás empresarios, los demás directivos de las empresas puedan aplicar para tal vez horarios escalonados? Bueno, yo sé que no hay recursos humanos, pero en beneficio de toda la sociedad, ¿cuáles son tus recomendaciones como directivo de un grupo empresarial? Bueno, todo esto lo tenemos que ir aprendiendo poco a poco y cada uno, y no hay soluciones únicas. Esto es parte de lo que estamos aprendiendo. Son soluciones diferentes para cada cosa. Me gustaría aportar antes un poquito a los elementos que estaban dando para ya regresar, para avanzar con lo que sucedió, con lo que nos está sucediendo, en ver estos factores que hablábamos de la empatía, ponernos en los zapatos, es ver, pero no nosotros, todo el mundo, los directivos, tenemos que entender que hay que respirar, eso lo dice Jorge, precisamente Jorge Villalobos, hay que respirar, eso es ganar dinero, pero no es lo fundamental. Yo estoy aquí para ofrecer un servicio y solucionar una necesidad, pero más allá de esto, puedo meter en mi ADN, en mi modelo de negocio, la gestión para apoyar y ayudar a los demás. Para ello, también lo escuché el otro día, tenemos que analizarnos previamente. Entonces, primero, esto de la empatía, pero luego tenemos que analizarnos nosotros, tenemos que saber cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras posibilidades para hacer y determinarlas, y sobre esas actuar. Y todo este entorno cercano al que yo me refería, que tiene varios niveles, pero el entorno cercano, si nosotros nos vamos al siguiente nivel, después de nosotros ver por una subsistencia ahorita y a futuro, vemos por las comunidades cercanas o por nuestros públicos de interés cercanos, los entendemos, casi nadie los entiende, o sea, no se toma eso es de lo más nuevo, aunque no lo es realmente, de entender cuáles son todos nuestros públicos o nuestros de interés y cómo poderlos entender y servir. Y de esta manera estamos subsistiendo en el futuro. Si no hacemos esas relaciones claras con estas comunidades y con estos públicos, el gobierno, la academia, lo que tenemos cerca, no vamos a dar pasos sólidos. Y en conjunto con todo eso, si no tenemos este empuje, hay otro elemento importante que es la innovación. Y tú lo mencionabas ahorita también, los dos, Pablo, los tres quizá. La innovación es muy importante. O sea, tenemos que dar el paso siguiente. Entonces, si entendemos lo que está sucediendo, tenemos que tener la capacidad de analizar, de saber qué es lo que podemos hacer, pero luego esa enorme energía que es la innovación, porque ya hay en los caminos, ya está la parte de la tecnología digital, de la tecnología de informática, los techs que dices tú tanto, Max, pero tenemos que seguir innovando en nuestros modelos de negocio, en nuestras maneras de hacer las cosas. Nosotros internamente, ¿qué hacemos? ¿O qué podemos recomendar hacia afuera? O, más que una recomendación, primero tienes que ver otra vez por tu subsistencia, por ver qué haces con tu gente y cómo evolucionas. Si no has visto lo que ustedes mencionaban, que las ciudades estaban colapsando, que todo esto estaba pasando, pues es parte de lo que podemos solucionar ahorita. Recursos humanos en lo sucesivo tiene que ver cómo contratar, en lo actual tiene que ver cómo aprender de las bondades del trabajo en casa y las no bondades, porque son cambios completos de paradigmas, son otras maneras y la economía se transforma, ¿no? Lo que ahora es importante es el e-commerce, pero no tanto lo otro. Pero tenemos que ver, todo tiene consecuencias, pero finalmente sí tenemos que ir analizando qué es lo que sí podemos hacer y no podemos quedarnos igual. Entonces tenemos que hacer un trabajo distinto, de una manera más entendida, con más lógica
y con más sentido de una holística, de un holístico, que es lo que no tenemos muchas veces, al entender que los empleados que vienen de Catepec o en Guadalajara vienen de no sé dónde, o que tienen ciertas necesidades, o que si no entendemos cosas básicas de derechos humanos, que tienen hijos, que las mamás, que los maridos tienen que ver por la educación, en fin, en todos los ámbitos tenemos que aprender. Nosotros aquí, en la parte de información, tenemos que innovar, o sea, el modelo de negocio como tal, a lo mejor el impreso tiene que modificarse, y lo estamos de hecho haciendo, y lo estamos haciendo con mucha decisión. Vamos a darle al impreso un valor muy fuerte, pero no ese peso que antes tenía de enormes, de cantidades de papel y de diario y todo. Vamos a darle peso a otras cosas. Vamos a empezar a manejar a nuestra red de reporteros, de colaboradores, de una manera distinta. Ya vimos que funcionamos no con el 100% aquí, y podemos ahorrar, podemos tener verdaderos beneficios. Pero si no caemos en lo que decía Max, en lo que dicen que tenemos que medirlo, y yo soy como mercadólogo, o sea, lo que no mides no lo puedes evaluar, y menos lo puedes mejorar. Entonces, tenemos que tener esos factores, la empatía, la innovación, las alianzas, saber lo que tienes que hacer, y no dejar fuera esto de medir nuestros avances realmente, no que nos mide el Pacto Mundial, medirnos, y sin miedo ir a estas alianzas en donde podemos hacerlo dependiendo de cada uno. Nosotros en lo particular, sí te puedo decir, me voy a adelantar a algo de lo que al principio íbamos a ver en esta plática. Nosotros en la parte de alianzas, pues hemos hecho muchas y tenemos que hacer más. Si queremos desarrollar la parte de arte, tenemos que democratizar el arte. Entonces me alío con gente o con empresas que les funcione esto. Si juntamos el arte con la música, pues voy con Sony, voy con no sé quién más. Y además el gobierno, y además cultura. Y si voy en la parte de salud, voy a la prevención y me meto directamente a las fundaciones, a los patronatos, y ahí manejamos el modelo de la ecuación para revertirla por el lado de la ecuación, en donde la prevención es más importante que todo el trabajo operativo y toda la parte a la que nunca vamos a alcanzar, atender a todos los males, el cáncer, la diabetes, todas las endemias. Cada uno de estos es un elemento distinto, y como grupo nosotros hemos intentado hacerlo. Nos falta fuerza, pero queremos hacerlo cada vez más fuerte. No solamente en la parte de comunicación, que es el otro punto que yo iba a decir. Cuando te analices, dices zapatero a tus zapatos. Entonces, yo en comunicación voy a dar valor, a todos los públicos de otros. Como periodismo manejamos la temática de todos, manejamos cultura, sociedad, tecnología, y en ese mismo sentido nosotros podemos ser un potenciador, podemos ser un maximizador de este conocimiento, de esta información hacia los demás, y esa es una de las cosas que nosotros con mayor conciencia vamos a hacer, vamos a seguir haciendo y vamos a mejorar. Pero vamos a incursionar a través de estas alianzas con fundaciones, con organizaciones de la sociedad civil que saben llegar a la parte vulnerable. Nosotros sabemos hacer los bienes, en este caso información, otros saben hacer zapatos, otros saben, y las organizaciones podrían tener una función muy importante, pero tenemos que tenemos que empezar a armar desde las empresas pequeñas, medianas y grandes estas ecuaciones, y multiplicarlas cada vez más, porque entonces verdaderamente nos podrán dar no sumas, sino multiplicaciones a nuestras acciones. Entonces, más o menos por ahí va lo que nosotros tenemos que aprender, y eso, diversificarnos, movernos en lo que sabemos hacer. Mute, estás en silencio. Estás en mute. Ya. No, estás en mute, Álvaro. Los controladores por allá. Ya. No, aplaudo mucho tu respuesta. Efectivamente, tienes mucha razón. Cada una de las cosas que dices, pura sabiduría, y así es como tiene que ser. O sea, se ve que la experiencia habla. Ya tantos años de Marqués, ya sabes perfectamente mover el abanico, ¿verdad? No, me encanta. Y yo quiero, ya para cerrar la última ronda, le quiero preguntar a Pablo, en el tema medioambiental,
muchas empresas aún no son conscientes que la sustentabilidad les va a dar a ganar más. O sea, muchas empresas ven esto como como derrochar el dinero, como malgastarlo para aliviar la mala imagen. Me he topado casos que hay empresas que dicen, bueno, voy a hacer no lo ven ni siquiera como una inversión, lo ven como un gasto que tienen que hacer para resarcir, así como cuando te vas saliendo en la mañana y le pegas un golpe al carro de tu vecino, dices, pues ya peor, me toca pagarle el daño. Pude haber usado el dinero en otra cosa y ahora me toca pagarle el golpe. Entonces, así yo pienso que así lo ven, en vez de efectivamente contribuir a la creación de valor compartido, lo que estaba diciendo hace rato. ¿Tú qué piensas de esto, mi estimado Pablo? Fíjate que yo creo que, hay muchas empresas que se manejan así, ¿sí? Pero creo que el punto importante es que la empresa se vuelva hasta cierto punto egoísta, ¿sí? Ese buscar su trascendencia es lo que les va a permitir pensar en el futuro. Estamos en un mundo finito. Ya nos dimos cuenta con esta pandemia que en cualquier momento se nos puede acabar lo que sea, ¿sí? Si estás en tu casa encerrado, la comida, el agua, los servicios, ¿sí? Si estás trabajando, se te puede acabar también el trabajo, se puede acabar todo. Entonces, nos estamos enfrentando ya a un mundo finito, ¿sí? En cambio, el cambio va a ser cómo voy a buscar mi trascendencia, ¿sí? Pensar cuáles son mis insumos, cómo los voy a manejar mejor, más eficientemente y cómo voy a reciclarlos, ¿sí? Esa economía verde que decía Max, que también se convierte en la economía azul, en la economía circular, y que ahorita con la pandemia se vuelve la economía naranja, nos tiene que hacer ver que ya no vamos a regresar, espero, a lo que estábamos antes, ¿sí? Tenemos que evolucionar, ir hacia adelante y ver a la gente en sus máximas posibilidades. Eso, eso es lo primero, porque mucha gente que sí se fue a cuarentena y que tuvo la oportunidad de, no sé, tomar cursos, leer, estarse preparando con lo que le apasiona, no es la misma que tú tenías contratada hace 3 meses, ¿eh? Esa gente ya cambió, esa gente ya evolucionó. Entonces, ¿qué, qué va a poder regalar esa persona al nuevo trabajo al que va a llegar? Porque la empresa en la que estaba ya también cambió, ¿sí? Y cómo va a aprovechar la empresa a esa persona en sus máximas posibilidades. Ya no podemos seguir viéndonos de estar haciendo la labor de el pobrecito que no puede, o sea, a ver, tiene capacidad, ya lo demostró en esta pandemia, era, no sé, digo, a mí me apasiona lo que hacen los trabajadores de limpia, ¿sí? O sea, son gente importantísima que muchas veces menospreciamos. ¿Por qué? Porque están recogiendo los residuos que nosotros le generamos, ¿sí? Con esta pandemia, no sé cuánta gente, yo espero que mucha, haya empezado a hacer alguna separación para pues, tratar de protegerlos por todas las noticias que se vieron. Pero si ves los videos que ellos presentan, o sea, son gente que reconoce la importancia de su labor a tal grado que van atrás del camión bailando, echando relajo, ¿sí? Y no es porque les valga gorro la vida, es porque su labor es tan importante que los satisface para estar cantándole a la vida en el trabajo, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento tenemos que empezárselos a dar, ¿sí? Y tenemos que empezar a ver a la gente en sus máximas posibilidades, no verlos como, el barrendero, no, espérate, es una gente importantísima para el funcionamiento de la ciudad, ¿sí? Y entonces tenemos que empezar a generar esa nueva cultura. Digo, yo espero que no regresemos
a lo que teníamos antes. Yo también. espero que demos un paso adelante, evolucionemos y empecemos ya a hablar de economías azules, economías verdes, economías naranjas, que nos permitan generar una nueva cultura, ¿sí? Una nueva sociedad, ¿sí? Recrearnos a nosotros mismos y estar aprovechando lo que yo puedo aportar al mundo, aportarlo, ¿sí? En mis mejores capacidades. ¿Y qué es lo que puedo ver en ti? Ver tus mejores posibilidades, ¿sí? No ver, pues, no, digo, vamos a entrar en un trabajo en el que primero vamos a tener que reconocer a la gente, porque te digo, la gente que viste hace 4 meses no es la misma, ¿sí? Y no porque hayan engordado o enflacado, cambiaron totalmente. Sí, nos cambió totalmente la perspectiva y la manera de ver las cosas. Justo así me siento yo. Yo siento que en estos breves meses, siento que he tenido una evolución en la manera de ver las cosas bastante positiva. Y le comentaba en la mañana también a Tomás, le dije, tengo un amigo que lo voy a invitar a dar también conferencia en este foro. Ayer le dije, se llama Manuel Villegas, es el CEO de Captú, que es como el Uber de las fotos. Y Manuel está poniendo frecuentemente en su Facebook restaurantitos pequeños comercios, como una panadería que no tiene pues más salida que únicamente la tienda, no tiene perfil de Facebook, ni Twitter, ni Instagram, nada de esto. Y entonces él pone un pan, dice cuánto le costó, dice el precio, dice dónde está ubicada, y dice, hace una reseña muy buena de ese pan. Entonces, esto que estás haciendo es valiosísimo por el objetivo de desarrollo sostenible, de trabajo decente y crecimiento económico, porque estás reactivando la economía de tu colonia, porque estás invitando, yo lo leí, dije, yo voy a ir a esa panadería, y así como yo lo leo y se me antojan las cosas que él pone, estoy seguro que a mucha gente, y eso no nos cuesta nada, bueno, nada más nos cuesta pagar el internet, ¿verdad? Pero no nos cuesta más que hablar bien de las personas que nos proveen de bienes o de servicios. No nos cuesta más que eso, y hacer así como muchas veces cuando estamos indignados y hacemos una crítica negativa, que algunas veces lo he hecho comentando mal de algún negocio que me ha hecho una mala pasada. Yo pienso que también podemos hacer cosas buenas, y sobre todo ahora que lo necesita la economía. Yo también estaba criticando a las personas que tenemos más posibilidades, y en vez de comprar en las tienditas, en la verdulería, en la pollería, vamos una vez al mes y nos surtimos en el Costco o en el Sam's, y ya atiborramos el carro, hasta nos vamos solos para poderlo llenar más, y doblamos los asientos y ya está lleno, y nos encerramos un mes con ese supermercado y no compramos a nadie más que a Walmart, que le hacemos más gorda la cartera. Pero, o sea, está bien, pero yo creo que valdría la pena combinarlo para que podamos que la economía llegue a más. Hace poco viajé con una amiga y ella se iba parando en los puestitos comprando la fruta y decía, oye, qué bueno, y ella misma me dijo, es que así vamos contribuyendo al desarrollo de varios pequeñísimos comercios, familias que solamente viven de eso, de vender la fruta en la carretera. Entonces, yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible, con otra amiga que va a dar plática el lunes, cuando la invité me dijo, es que esas son cosas muy complicadas, los objetivos son muy complejos. Y le dije, no, fíjate que no, es precisamente para eso estoy haciendo esto, para que la gente le pierda el miedo, para que no diga, no, pues eso nada más lo entiende Max Brandt, porque tiene un cerebro superior a los demás. No, o sea, que la gente sepa que esto lo podemos entender todos sin llegar a tener el conocimiento de Max. Y con esto quiero decirle a Max que yo lo admiro y respeto mucho, decirte, Max, ¿cómo podemos los ciudadanos de a pie, la gente común y corriente, incidir en esto, sin ser el gobierno federal o estatal o municipal, y sin ser un gran corporativo como el de Tomás Sánchez de la Concha, o como el de nuestro amigo de la semana pasada de Grupo Orlegui, que estaba hablando y dice, bueno, yo cuando compré el equipo de fútbol, y le decía a Tomás, es como decir, yo cuando me compré esta chamarra, entonces pues obviamente yo no puedo comprar un equipo de fútbol, pero ¿cómo puedo incidir en estos objetivos de desarrollo, bajarlos? ¿Qué podemos hacer, no? ¿Cómo no? Y en realidad la respuesta la dieron ustedes tres, porque si yo coloco un hilo conductor, Tomás nos dijo que necesitábamos algo de innovación, que esto no se resuelve simplemente haciendo las cosas como venían, y le he puesto toda la razón. Hay un elemento de innovación, hay un elemento de las cosas que hemos desarrollado en estos tiempos, de esos pequeños triunfos que hemos tenido,
y que tenemos que mantener. Pero también se juntan con lo que nos decía Pablo, porque cómo entonces, a través de esta innovación, de esos elementos que han salido acá a partir de lo que hemos tenido que responder, cómo lo transformamos en economía verde y en economía azul, y nos movemos de la economía del brown economy, que le dicen, ¿no? Que en realidad a nadie nos está ayudando. Y ahí volviendo a lo que tú dices, bueno, si yo digo que a través de la innovación y el encadenamiento inteligente llego a la economía azul y llego a esas comunidades con esas personas y les llego con el recurso hídrico, voy a estar cumpliendo mi misión y la de todos en alguna forma distinta. Entonces, yo diría que todos debemos quizás aprovechar esta gran oportunidad de estos elementos, como les digo, que han surgido, de mantenerlos, de apoyarlos, y yo creo que la gente lo está haciendo, todos lo estamos haciendo, todos estamos ordenando de los restaurantes donde ya no vamos, quizás íbamos con la familia, pero podemos ordenar porque nos avisaron que, ok, y los domingos hacemos algo, el mismo ceremonial, ¿no? Porque los ceremoniales han cambiado y hay ciertos ceremoniales que necesitan la familia, entonces todos estamos haciendo eso. También estamos haciendo lo que comprar en pequeños negocios. También digo, en mediano plazo van a haber cadenas de suministro que se van a cortar, y eso va a llevar a que también nuestra respuesta para el tema económico tenga que ver a partir de lo que podemos ofrecer para llenar esas falencias de las cadenas de valor. Entonces, todo lo estamos haciendo, creo, y el que no está lo haciendo que se monte, porque aquí, fíjate, la innovación, es decir, por favor, empezaron a hacer gente que hacía vestidos, empezó a hacer máscaras, es decir, ahí tiene, y de la noche a la mañana, en 5 días tenían montado ya y empezaron. Entonces, esa gran capacidad, lo que yo diría, ¿por qué nos tenemos que mover cuando tenemos una pistola en la cabeza, ¿no? ¿Por qué no nos movemos así en otro momento? Y esa es otra discusión. Pero, como te digo, yo creo que esa interpretación, es lo que ustedes tres nos dijeron, cómo son esos elementos, cómo se encadenan y cómo todos podemos tener una solución. Es decir, lo que la tecnología ahora nos da, lo que el Uber nos da, lo que los GovTechs, los FinTechs o los negocios que se transforman también, lo que nos dan son soluciones más aterrizadas, más que tienen más sentido. Hoy en día ya no va a tener mucho sentido tirar a 10 personas a viajar a un lugar a dar un taller, si saben que lo pueden hacer perfectamente en Zoom. Yo digo que también estos cambios van a haber estos que se llaman los early adopters, que van a tender a cambiar eso. Por ejemplo, yo digo, si la vivienda también se transforma en algo esencial para el empleo, ¿por qué? Yo diría que yo como un país, digamos, en un país, yo diría, mira, mi subsidio habitacional va a incluir un área para que tú puedas trabajar. Eso lo que puede redundar es en que la empresa que te va a contratar va a utilizar ese menor costo en instalaciones hasta cierto punto para poder tener un producto quizás más barato, con lo cual va a competir, va a tener una ventaja ahora comparativa porque cambió su modelo. Entonces, yo diría que ya las organizaciones que trabajan en vivienda debieran incluir este elemento, pero otros también, y quizás las entidades de capacitación deberían incluir ética al hacer teletrabajo, y quizás las universidades y los medios de comunicación. Entonces, estamos pensando que todos estos elementos van a ser, pero digo, me parece, por la respuesta que todavía no sabemos cuál fuerte va a ser en lo económico y el desempleo y todo esto, que el tema de la humildad, la cercanía, la seguridad, la empatía, viene en forma natural por ese tipo de respuesta. Entonces solamente hay que de alguna forma canalizarlo para que se dé la innovación, la economía verde y azul, y para que podamos todos responder de esta forma en una vida más sostenible en un futuro. Que nos ayuda, por allá si la gente que nos ayuda a controlar, si podemos ver las preguntas o si no yo las veo aquí en el celular, vamos a contestar unas 2 o 3 preguntas de la gente que nos está viendo para no querer abusar del tiempo de ustedes. Les agradezco mucho que hayan aceptado esta cita y que estemos aquí juntos, y vamos a ver si hay alguna pregunta. Una, sin duda, a ver, aquí vamos a ver si hay alguna pregunta, todos los comentarios, si hay alguna pregunta. No hay, veo que no hay, creo que todo quedó muy claro. Nadie nos... Tomás,
por favor, daros unas palabras para cerrar y que darles continuación a lo que estaba afirmando Max, y con esto terminamos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que bien importante, varias cosas que apuntan. Me gusta que le vayamos dando orden, pero aquí dijeron un par de cosas importantísimas. La persona al centro es algo que se ha dicho veladamente, pero tiene que ser muy claro, y lo dijo bastante Pablo. O sea, ¿qué viene? Yo creo, y me pongo en el plan optimista y en el que debemos de estar, la persona al centro. A pesar de la gran tecnología y de los grandes avances, o más bien yo diría colaborando o utilizándola adecuadamente, la persona al centro es uno de los grandes cambios que tiene que venir. O sea, en la empresa, como lo dijiste, en la conciencia de tu comunidad, de tu gente cercana, de lo que impacta lo que haces, a veces hasta muy lejos. Otra de las cosas que yo confío y creo claramente es que entre más tienes, más responsabilidad tienes de actuar con los demás y más lejos debes de llegar. Entonces, la persona al centro. Entonces, nosotros, por ejemplo, también tenemos que ver la cantidad de oportunidades que se están gestando con esto. Lo mencionabas, los modelos van a cambiar en la parte de habitación, en la parte de transporte, en la parte de comunicación, en todo va a haber cambios, y si lo sabemos ver, por eso entra ahí la innovación, pero si no tiene sentido, si no tiene un sentido social o un sentido por lo menos de solidaridad, ¿no? Pero va a haber miles de oportunidades. Nosotros hacia adentro, Álvaro, Pablo, Max, creo que lo primero es volcarnos precisamente, como les decía, hacia adentro, con esto de la persona al centro, con todas las implicaciones y todo lo que nosotros tenemos que aprender, las herramientas que están poniendo, lo que vamos a entender en el transporte, la comunicación, en el personal, en todo esto. Pero hacia afuera, creo que me queda todavía mucho más claro, y siempre ha sido mi bandera, fue un cambio de vida cuando empecé a meterme en estos temas y en la parte de comunicación. ¿Qué es lo que va a ser fundamental en adelante? Mantener los temas. Somos muy dados a normalizar todo. La violencia está pasando en unos niveles inauditos y la normalizamos, la inseguridad, la pobreza, en fin, muchas cosas. Nuestra función como medio de comunicación y como medio de comunicación responsable no nada más es informar con calidad de todo, sino adentrarnos y mantener estos temas en la palestra, mantenerlos ahí. No olvidar que todo esto nos tiene que dar enseñanzas y que tenemos que seguir ese camino de la camaradería, de trabajar en conjunto por objetivos más grandes en común, sin dejar los propios como persona y como empresa. Entonces, creo que esta es una tarea que yo me comprometo en lo que pueda hacia adentro a hacer. O sea, mantener estos temas, darles fuerza, porque creo que esto es lo que hace falta para que todos también estén en una sinergia y en una misma sintonía. Esto es, yo diría. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias, les agradezco mucho. ¿Alguien quiere dar alguna palabra? Max, Pablo. Nada. No, un gran saludo y muchas gracias por la conversación a todos ustedes. Muy agradable. Muchas gracias. Estoy muy orgulloso de ustedes, de tenerlos por amigos. Les mando un fuerte abrazo y esperamos que a las personas que hayan escuchado esta plática puedan sensibilizarse un poco en torno a toda esta problemática y las soluciones, porque el problema está y cómo vamos a solucionarlo. Entonces, les agradezco mucho por estar aquí presentes y les mando un fuerte abrazo. Espero vernos pronto. Gracias. Chao. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias a Despertar también. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Hasta luego. Ay, no sé cómo cerrar.